Buenas noches, Julián, buenas noches, Diego, lo mismo para todo el personal en cabina. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos oyentes. Me agrada muchísimo estar esta noche con todos ustedes. Como todas estas noches, como es costumbre, vamos a seguir hablando un poco de todo lo que es la psicoeducación. Básicamente, no solo se trata de conocer algo de lo que es psicología, de personalidad, de temperamento, de trastornos adictivos, sino que logremos también educar un poco nuestras emociones, educar un poco nuestro temperamento, incluso nuestro carácter y nuestra personalidad. Básicamente esta palabra, educar, la hemos venido interpretando en los últimos 50 años de una manera diferente a lo que realmente es. La educación básicamente es la formación, diferente a lo que es esta transmisión de datos académicos y fortalecer el conocimiento académico, a lo que se han dedicado muchas de nuestras instituciones educativas. Cuando hablamos de actividades de formación interior, hablamos de educar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro temperamento, y qué mejor que hacerlo desde la base del intelecto, desde nutrir nuestro conocimiento. Por eso la noche de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la personalidad. La personalidad básicamente viene del latín personare, que eran esas máscaras teatrales que usaban. Los griegos lo tradujeron como prosopon, que es básicamente lo mismo, y nosotros estamos estableciendo que de manera muy particular se fue estableciendo el término personalidad para la máscara teatral. Y así, al día de hoy, nosotros hemos visto cómo en los últimos 100 años la cantidad de teorías de la personalidad que han habido por parte de Alport, uno de los pioneros, de Cattell, de Eysenck, y fueron generando muchísimas teorías, pero esto no es nuevo. Nosotros vemos que desde los griegos, Hipócrates y Galeno, tenían ya estructuradas ciertas doctrinas para poder establecer qué es la personalidad del ser humano y por qué todos somos tan diferentes. Porque si nosotros analizamos, el cerebro es muy similar en todos los seres humanos. ¿Por qué existen personalidades tan diversas en un mismo país, en una misma familia? Y eso vamos a entenderlo básicamente porque la personalidad la debemos entender con factores exógenos y endógenos. Es decir, que tenemos factores de medio ambiente y tenemos factores que básicamente están en nuestro interior. De manera tal que nosotros empezamos a entender que al día de hoy vemos que la personalidad es la suma total de todas las formas de actuar, pensar, sentir que son típicas de una persona y la hacen diferentes a otros individuos. Básicamente, la definición más corta y más fácil de entender es la manera o el modo único e individual que una persona tiene para relacionarse consigo mismo y con sus entornos. Es decir, que nosotros cuando hablamos de personalidad es diferente a conducta. La conducta es lo que hace la persona. La personalidad no es la persona. La personalidad es el modo de ser de la persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que la personalidad es un término tan amplio, tenemos nosotros que incluir, obviamente, el temperamento y el carácter. Nosotros, en el siglo pasado, llegamos a entender de que el temperamento era una base biológica y no se podía modificar, no se podía cambiar. Es decir, que si una persona nacía con un temperamento ansioso, toda su vida sería una persona ansiosa. A la luz de hoy, desde que surgen todas las teorías de la neuroplasticidad, sabemos, incluso desde la época de Freud, que muchos de los desórdenes de la personalidad pueden ser transicionales, es decir, que van cambiando de forma. Y eso lo vemos sobre todo en los rasgos de personalidad tipo A o tipo B, cómo una persona podía ser inestable en sus emociones cuando era adolescente, cuando era niño era un temperamento mucho más ansioso, ya cuando es adulto se vuelve una persona con una profunda tendencia al aislamiento. Entonces vemos de que definitivamente el temperamento, sí, aun cuando tiene una base biológica, definitivamente se puede cambiar. Entonces, nosotros
vemos entonces qué es el carácter. El carácter básicamente son las tendencias innatas que desarrollan los seres humanos. Es decir, estas acciones motoras que se denominan comportamientos, pero ¿qué es lo que está antecediendo a esos comportamientos? Vamos a entender un poco el carácter desde el punto de vista artístico. Cuando nosotros hablamos de una caracterización, es cuando una persona hace una interpretación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del carácter, debemos tener un panorama muy claro. Hay una definición muy hermosa en el Diccionario Soviético de Filosofía, editado en Montevideo en 1965, en donde nos dice que es el conjunto de peculiaridades psíquicas estables del hombre, depende de la actividad del individuo y de sus condiciones de vida y se manifiesta en la manera de obrar. Tenemos entonces que son unas peculiaridades psíquicas estables. ¿Qué nos quiere decir eso? Peculiaridades, particularidades, minuciosidades. Entonces estamos hablando un poco de lo que es el ser, ¿sí? Lo que hace el ser, que es el comportamiento, que son las acciones motoras, y la conducta abarca absolutamente todo. Es todo lo que hace, lo que en filosofía se llaman las acciones interiores que tiene el ser humano, porque muchos miramos únicamente las acciones exteriores: correr, bailar, saltar, hablar, trabajar, consumir drogas. Pero ¿cuáles son esas acciones que son tan importantes también para poder definir carácter, temperamento y personalidad? Pensamiento, el sistema de creencias, sentir, desear, amar, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a ver de que todo este mundo interior es mucho más complejo que el mundo exterior. De esta manera nosotros venimos a establecer que la personalidad es algo absolutamente importante. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que todo influye en la personalidad. Aquí estamos hablando de lo que se llama el fenotipo conductual, es decir, el fenotipo. El fenotipo a nivel biológico es todo lo que me entrega a mí la vida, porque ahí estamos considerando todo lo que es el biotipo, ¿sí? Lo que es el psicotipo y lo que es el genotipo. En el genotipo básicamente tengo todo lo que son mis biomarcadores, tengo toda mi herencia genética, lo que soy yo fisiológicamente, y de hecho tengo que entender de que en mi psicotipo tengo precisamente a esa suma de temperamento, actitud y básicamente carácter. Entonces, en todo esto, ¿dónde figura mi yo? ¿Dónde figura lo que me hace característico? Y realmente cuando empezamos a hablar de las estructuras, empezamos a hablar de lo que todos los teóricos del psicoanálisis empiezan a deducir como las estructuras principales del yo. El yo no es uno solo, porque tiene estructuras. El superyo, que es ese agente sensor, el yo real, que es lo que la persona cree, el yo verdadero, que es lo que es tal y como es, porque muchas veces nosotros creemos cosas que no somos. Y nosotros debemos entender que las enfermedades mentales, en su gran mayoría, más de un 95%, son problemas en las interpretaciones y significados que una persona hace de sí mismo y de sus entornos. Interpretaciones y significados. Miremos un desorden de personalidad narcisista. La persona cree que tiene muchas más capacidades de las que en realidad tiene. Entonces hay una dialéctica y una brecha enorme entre el yo real y el yo verdadero. Vemos nosotros también que en todo esto también se ha deducido y se ha hallado todo lo que es el alter ego. Es un yo alternativo que ha sido interpretado muchísimas veces en obras de teatro. Incluso hay obras literarias muy importantes, como la de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, en donde una persona de día es un doctor y de noche se convierte en un asesino después de beber unas pócimas de brebajes que él ha preparado. Muy bien, veíamos este alter ego
este yo alternativo, que muchas veces bajo la influencia de drogas, de psicoactivos, la persona se desdobla en sus conductas y asume una identidad de que no es. Sí, muy bien, puede que lo haya hecho bajo la influencia de sustancias psicoactivas, pero las sustancias psicoactivas únicamente están corriendo un telón de lo que hay dentro, de lo que hay en la persona, de lo que hay en el ser. Muy probablemente el desajuste que puede existir en la personalidad de esta persona. Entonces, cuando hablamos de este yo, también tiene unas atribuciones que están definidas en el self, es decir, el sí mismo, que es muy importante entender el sí mismo porque es lo que hace la persona para sí mismo, es lo que hace el ser para sí, ¿sí? Que es la primera relación: autoestima, autocontrol, autonomía, autogestión, autoconcepto, autoconfianza, autorregulación. Entonces, nosotros estamos viendo de que la personalidad es supremamente amplia en todas sus características psicológicas, y no nos podemos olvidar nunca de la parte biológica. La parte biológica también configura mi personalidad y básicamente se divide, según las teorías de Kresmer, en los individuos pícnicos, atléticos o leptosómicos. Los pícnicos básicamente son endomorfos, eso quiere decir que son un poco gorditos, su piel como suave, redonditos, relajados, son muy relajados socialmente y probablemente muy aficionados a la comida. Los atléticos son mesomorfos, tienden a ser musculares, rectangulares, fuertes, tienen mucha energía, y los leptosómicos o ectomorfos son delgados, tienden a ser inteligentes, artísticos e introvertidos. Incluso se hicieron en el siglo pasado las teorías de Alexis Carrel, en donde él va proponiendo que según sean los rasgos psicológicos en la cara y el rostro de una persona, se puede inducir muchísimo su personalidad. Sus teorías fueron quedando muchísimo en desuso, pero nosotros a través de la vida hemos conocido personas que incluso podemos revelar algunas cosas de su personalidad por su apariencia física. Eso está muy bien, pero nosotros vemos que el cuerpo por sí solo no es todo el lenguaje que tiene una persona exterior. Ademanes, postura, expresión facial, todo eso es supremamente importante, porque una persona puede ser emocionalmente estable, pero si da la apariencia de ser una persona abatida, decaída, con los hombros hacia adelante, mirando para el piso, de que está triste, entonces el entorno lo va a percibir como una persona triste, y el grado de empatía, de amabilidad, de penetración, de compenetración de esa persona va a disminuir. Por ello, en la personalidad debemos ser absolutamente conscientes de que todo influye. Entonces se ha hablado mucho de todo lo que es la personalidad, y cuando nosotros entendemos, cuando desde los griegos ya el temperamento lo dividían en melancólico, colérico, flemático y sanguíneo, veíamos que las personas melancólicas tienden a ser muy ensimismadas, los coléricos muy sanguíneos, mucho descontrol de impulsos, muy coléricos, y los flemáticos muy retraídos, y empezamos a entender de que a raíz de las clasificaciones que se fueron haciendo de personalidad durante el siglo pasado, se establecieron 3 grupos fundamentales hacia donde pueden derivar los desórdenes de la personalidad. Realmente, ¿cuándo se puede decir que un ser humano es anormal? Aquí tenemos que pensar siempre en lo que se llama la escala de funcionamiento global de la persona, en donde se califican básicamente las habilidades sociales, el autocuidado y la capacidad de autosostenimiento. Cuando una persona tiene una escala de funcionamiento global de menos de 30/100, ya es una persona que necesita atención clínica. Pero nosotros estamos estableciendo que si miramos un manual de diagnóstico de hoy en día, todos los seres humanos, sin excepción, tendríamos algún tipo de rasgo disfuncional dentro de nosotros mismos. Y esto no es nuevo. Cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de enfermedad espiritual,
Jesús dice a aquellos quienes estaban apedreando a la prostituta: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno pudo hacerlo. Es decir, que nosotros tenemos un universo interior y todos los seres humanos podemos mejorar en nuestra personalidad. Mejorar. Pero ¿quién tiene una personalidad enferma? Es la persona que se convierte en un ser autodestructivo. Es una persona que a sus 25, 30, 35 años no puede vivir de sí mismo. Y básicamente se empieza a generar una clasificación de las personalidades a través de los clústeres. Clúster A, clúster B y clúster C. El clúster A son personas con una profunda tendencia al aislamiento, muy retraídos, melancólicos, algo flemáticos, donde el pensamiento es extremo, piensan demasiado, no desarrollan mucha empatía y habilidades sociales con la manada. Vemos los clúster B, que son personas muy inestables en sus emociones. Es decir, que sus estados emocionales se despliegan hacia la ira o se repliegan hacia la amargura, que es muy diferente a lo que es un trastorno afectivo bipolar, en donde es el ánimo el que se exalta hacia la manía, que es una exaltación extrema, o se deprime el ánimo hacia la depresión. Estamos mirando entonces que también existen personas tipo C, clúster C, que son personas muy ansiosas. Estas personas ansiosas generalmente empiezan a padecer ansiedad social, donde estamos viendo que esta ansiedad es prácticamente inmanejable y los lleva a depender hacia otras personas, a evitar sus propios compromisos, a evitar el estrés social. A gran diferencia de los clúster A, que a ellos les gusta la soledad, a ellos les lastima la soledad y sienten mucho estrés del abordaje. Pues básicamente estamos mirando nosotros que ha evolucionado muchísimo todo el acercamiento a la personalidad. Y a veces la personalidad enferma. Muchas veces, durante el siglo pasado, no se le quiso dar el verdadero valor diagnóstico. Se le dio un escaso valor diagnóstico a la personalidad. Y hoy en día, por estudios clínicos supremamente serios, elaborados en España y en los Estados Unidos, se sabe que el 85% de los adictos diagnosticados tienen algún tipo de comorbilidad o de patología dual por problemas de personalidad. Y es claro, es evidente, porque fue lo que llevó a la persona del uso al abuso y del abuso a la dependencia. Muchísimas gracias. Les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Clínica Función Futuro. No duden en llamarnos cualquier tipo de inquietud que tengan a los teléfonos 774-6022 en Bogotá. Recuerden, 774-6022 en Bogotá. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.